Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de maquillaje y misterio. Estoy muy emocionada de este capítulo 2 de esta nueva sección. Yo espero que hayan disfrutado el capítulo anterior. Si no lo han visto, aquí se los voy a dejar al final. El día de hoy estoy emocionada. Quiero compartir con ustedes la historia de un asesino serial que causó mucha intriga. Tuvo opiniones enfrentadas durante su época porque era una persona muy carismática, era un hombre un hombre guapo, o sea, realmente era un hombre guapo, un hombre interesante, inteligente, pero carecía totalmente de empatía. Estoy hablando de Ted Bundy. Así que si quieres saber un poquito más de la historia de este hombre, en resumido, traté de resumirlo porque sí es un poquito extenso, como en el caso que hice en el caso anterior. Quédate para conocer de este criminal y si deseas ver también el paso a paso de este maquillaje. Y sin más, pues aquí te dejo para que lo descubras. Theodore Robert Cowell nació en Burlington, es una localidad situada en Vermont, en los Estados Unidos, el 24 de noviembre de 1946. Hijo de Eleanor Louise Cowell y un veterano de guerra que es desconocido, en la historia es desconocido. Como ella era madre, se volvió madre soltera, y en esta época eso era muy, pero muy mal visto. Era uno de los peores pecados que podía cometer una joven. Entonces los padres de Eleanor se hicieron pasar como padres de Robert, de Ted. O sea que Eleanor pasó de ser su mamá a ser su hermana mayor. Fue criado entonces por sus abuelos, él sin saberlo, porque este engaño llegó incluso a las personas que los rodeaban, amigos de la familia y sus vecinos. Todos creían que en realidad Theodore y Eleanor eran hermanos. Él, lastimosamente, a pesar de que sus abuelos se hicieron cargo de él como si fueran sus padres, creció en un hogar muy violento, porque su abuelo era demasiado violento con su abuelo, con su mamá, la mamá de Eleanor o abuela de Ted, y con Eleanor y con el Ted mismo. En 1950 él se muda junto con Eleanor a Washington, y un año más tarde Eleanor contrae matrimonio con John Bundy, que era un cocinero del ejército. Esto a Theodore lo puso en una situación muy complicada, porque él no entendía por qué lo alejaban de la casa de sus padres, porque él tenía que irse con su madre. Más adelante él adopta el apellido de su padrastro, aunque en realidad nunca tuvieron una relación cercana. En este matrimonio de Eleanor y John nacen otros 4 hermanos, pero Ted nunca logró tener una relación con ellos, ser cercano a sus hermanos. Esto causó que él tuviera una infancia difícil, que fuera un chico retraído, que fuera un chico que evitara a toda costa el contacto social, el crear amistades, el crear lazos con otras personas. Con él no era posible. Por más que su padrastro buscó de todas las maneras, no logró crear eso con él, ni que lo creara con otras personas. Asimismo, a raíz de esto, Ted muestra síntomas de lo que hoy se considera como un trastorno disocial, manifestando en un comportamiento que era cruel y llegando a entretenerse capturando, matando, mutilando y descuartizando animales. Empezó con animales pequeños y fue subiendo poco a poco. No hay mucha información de la niñez de Bundy, aparte de los datos que les di sobre lo difícil que era para él socializar, lo difícil que era para él hacer amigos. Así que nos vamos a saltar a su época universitaria, que creo que es como la más relevante en este caso.
Ted se inscribe en la Universidad de Puget Sound y empezó a estudiar psicología, un área en la que resultó ser muy buen estudiante. En 1967 se enamora y empieza una relación con una compañera de la universidad. Su nombre es Stephanie Brooks. Sin embargo, 2 años más tarde, ella se licencia, ella termina su carrera y termina también la relación con Ted debido a la inmadurez de este y la ausencia de objetivos claros. Él no tenía objetivos a futuro con ella y ella, como ya había terminado su carrera, ella ya esperaba tener como un objetivo de trabajar, formar una familia, etcétera. En ese punto Ted no sabía lo que quería hacer, pero esto hizo que Ted se obsesionara realmente con ella, tratando de contactarla todo el tiempo, de estar escribiéndole cartas, porque su objetivo era reconquistarla. Durante el mismo año en que Stephanie le termina, él abandona la carrera y empieza a tener pequeños trabajos en los cuales él no dura mucho tiempo. Va de aquí para allá sin tener como un objetivo claro a donde quería llegar. Pero ya en 1969 empieza una relación con una chica nueva que se llama Elizabeth Coupler, pero con ella dura bastante, pero el caso aquí es que él seguía en contacto con Stephanie, él seguía con su objetivo de reconquistar a Stephanie. Bueno, tiempo después él logra por fin graduarse en esta carrera que le había elegido y en 1973 él se inscribe en la Universidad de Washington para estudiar Derecho. Se interesa también y empieza a participar en todo esto del tema del mundo de la política. Él incluso ingresa a las filas del Partido Republicano y logra vincularse en diferentes actividades comunitarias que organizaba este partido en diferentes durante las elecciones o durante ya mandatos como tal. Él llegó incluso a ser voluntario en un servicio de telefonía de ayuda a mujeres sexualmente agredidas. Incluso llegó a ser condecorado por salvar a una menor de ahogarse. En este tiempo, él muy orgulloso de lo que estaba logrando, él logra reencontrarse con Stephanie Brooks y a tener una breve relación con ella, pero esta vez terminaría él al volverse como extremadamente frío en la relación. Aquí lo que yo veo es que él como que se obsesionó con ella al ella terminar la relación y él se propuso a toda costa volver con ella. Y cuando ya logró volver con ella, su plan era como enamorarla y luego él ser el que abandonara a Stephanie. Y lo consiguió. Él incluso llegó a ser aspirante a gobernador del estado, pero pese a todos sus logros y reconocimientos públicos, él no se sentiría integrado a la sociedad y acudió al sexo violento como una vía de escape. Posteriormente ingresa a este mundo del que ya no pudo salir, del asesinato y la sodomía. Su fijación serían siempre las estudiantes universitarias de una clase media alta, con pelo largo, negro y liso. Casualmente el mismo aspecto que era el de la estudiante universitaria de la que se había enamorado años atrás, o sea, de Stephanie. Y con esto se abre su época de asesinatos. Si bien anteriormente Ted había cometido diferentes hurtos pequeños, los primeros asesinatos documentados, de los que se tienen certeza que eran suyos, no ocurrirían hasta 1974, aunque se tiene sospecha de que estuvo involucrado en otros anteriormente.
pero se quedaría siempre en eso, en meras sospechas. Ya en enero de 1974, cuando él aún estaba en la universidad, entraría en la habitación de Johnny Lenz para posteriormente golpearla con una barra de hierro y violarla. A pesar de que ella sobrevive, sufrió tan graves heridas y daños cerebrales permanentes. Llevaría el mismo procedimiento que llevó a cabo con Johnny, en este caso con Linda Ann Healy, a quien en este caso sí la mataría y hizo desaparecer el cuerpo, aunque no se tomó el trabajo de limpiar la sangre en la escena del crimen. Con esta muerte él daría inicio a toda una cadena de asesinatos en el que desaparecieron numerosas jóvenes estudiantes, siendo algunas de ellas Carol Valenzuela, Nancy Wilcox, Susan Rancourt, Donna Manson, Laura Amy, Brendan Ball, Georgian Hawkins, Melissa Smith y Carrie Campbell, entre muchas otras. La policía nunca estableció una relación entre los dos crímenes, el de Johnny y el de Linda, porque al principio nadie notó la ausencia de la joven. Esto fue como hasta el día siguiente. No se establecieron como conexión en el tipo de agresiones y lo que sucedió más adelante, aunque tampoco se hicieron como mayores pruebas ni estudios a la escena del crimen. Los restos de Linda fueron hallados un año después en una montaña cercana. Ya durante el verano e invierno de 1974 desaparecen varias universitarias y madres jóvenes. Se calcula más o menos que fueron 8 víctimas a las que atacó de noche en su mayoría, hasta que un día de repente comenzó a hacerlo de día, empezó a descararse. La policía ya había solicitado ayuda a la sociedad y contaba con ciertas descripciones de un hombre que se acercaba a pedirle ayuda a mujeres jóvenes que nunca volvían a ser vistas. Pero la particularidad de la descripción era que este tipo llevaba un cabestrillo o llevaba un brazo enyesado, y con su otro brazo, el que tenía bueno entre comillas, llevaba varios libros. Así era como se le acercaba a las chicas a pedir que éstas la ayudaran, y las chicas, en su mayoría de buena fe, se acercaban a apoyarlo, a ayudarlo, a socorrerlo, y las chicas no eran vistas de nuevo. La policía también tuvo testigos que describieron a un hombre que solía tener problemas para arrancar su vehículo, que era un Volkswagen, el cual había sido visto antes dando vueltas por el sitio donde desaparecieron 2 de las jóvenes que fueron encontradas asesinadas más adelante. El 9 de febrero de 1974, Carol Valenzuela, de 20 años, desaparece en Vancouver, Canadá. Su cadáver no fue encontrado hasta el mes de octubre, junto a otro cuerpo que no fue posible identificar. El 12 de marzo de 1974, Donna Manson, de 19 años, fue vista por última vez mientras iba a un concierto de jazz en el campus de la universidad donde ella estudiaba. El 17 de abril de ese mismo año, Susan Rancourt, de 18 años, caminaba por los jardines del Central Washington State College cuando desapareció. El 6 de mayo de 1974 desaparece Roberta Parks, de 20 años, quien había quedado con una de sus amigas en ir a tomar un café. Ella nunca llegó a su destino. Parks se encontró con un hombre que aparentemente estaba lesionado, a quien él le pide ayuda a ella para subir unas cosas a su vehículo, y nunca fue vista más. El 1 de junio de 1974, Brendan Bell, de 22 años, salió de una taberna en Flame en Buren, Washington, después de comentarle a sus amigos que iba a ir a buscar a alguien que prometió llevarla a Sun City, California. La última vez que la vieron, estaba hablando con un hombre que llevaba un cabestrillo. 19 días más tarde descubrieron que Bell nunca llegó a su destino. Del
11 de junio de 1974, Jordan Hawkins, de 18 años, que pertenecía a la fraternidad Kappa Alpha Theta de Seattle, desapareció después de despedirse de su novio e ir a buscar unos libros para un examen de español que tendría al día siguiente. Su compañera de habitación y la encargada del dormitorio comunicaron su desaparición al día siguiente. El 14 de julio del mismo año, la universitaria Janice Ott le deja una nota a su compañera de habitación avisándole que iba a ir en bicicleta al parque de un lago cercano, el lago Sammamish. Ahí se le vio a ella conversar con un hombre que llevaba un brazo fracturado y unos libros, y le estaba pidiendo ayuda de poder llevar estos libros hasta su auto. Ese mismo día secuestra a Dennis Naslund, que estaba paseando el día en este mismo lugar con su novio y unos amigos. Sus restos fueron encontrados cerca a una estación de servicio, una gasolinera, en Issaquah, que es a 27 kilómetros al este de Seattle, a poca distancia del lago Sammamish. Bundy tenía la facilidad de despistar a la policía con el solo hecho de cambiar de su aspecto físico. Él podía fácilmente dejarse crecer el cabello, cortárselo, dejarse crecer la barba o el bigote o cortarlos, y esto cambiaba enormemente de apariencia. También él se cambia de residencia, se muda a Mid Valley en Utah, y el 30 de agosto de 1974 él se inscribe como estudiante en la Facultad de Derecho en la Universidad de Utah. El 2 de octubre, él asesina a una chica de nombre Nancy Wilcox, que solo tenía 16 años cuando se acercaba a su tienda en el barrio donde vivía. Su cuerpo nunca fue hallado. El 11 de octubre de 1974, en este caso fue Rhonda Stapley, estudiante de farmacia de 21 años, esperaba el autobús para ir a la facultad cuando Ted Bundy se le acerca y se ofrece de llevarla hasta allí, hasta donde ella necesitaba ir, en su Volkswagen. Con la excusa de ir al zoológico, estacionó su vehículo en un lugar un poco apartado y violó a la chica durante horas, a la vez que la estrangulaba y aflojaba la presión para que ella siguiera con vida. Esto Ted lo hizo fuera de su vehículo, y en un momento en que él regresa al vehículo a buscar no sé qué, ella aprovecha ese momento y escapa. Pero ella, por miedo a ser rechazada, a ser discriminada, a sufrir algún rechazo por parte de la sociedad, ella prefirió callarse por 40 años esto que él le hizo. Prefirió vivir con el miedo. El 18 de octubre de 1974 secuestra a Melissa Smith, la hija del sheriff local. La raptó mientras ella se dirigía a pasar la noche en casa de una amiga. El cadáver fue encontrado 9 días después en Summit Park, después de que la torturó y violó durante 5 días. El 30 de octubre desaparece Laura Amy, de 17 años, cuando regresaba de pasar una fiesta de Halloween. Su cadáver fue encontrado en Montes Wasatch, mostrando signos de haber sido golpeada en la cabeza con una cuña de metal y violada. Sin embargo, parecía que Bundy conocía a la muchacha debido a que hubo muchos testigos amigos que le contaron a la policía que un hombre estuvo acosándola y apareciéndose en lugares que la muchacha conocía y frecuentaba, como que él la estuvo persiguiendo por varios días. La policía inicia una investigación y descubrió similitudes en el modus operandi de algunos asesinatos que fueron sucedidos en Washington, así que hubo una conexión. En ambas comisarías se elaboraron un retrato robot del posible aspecto que tendría el asesino. El 8 de noviembre de 1974, Bundy se le acerca a una chica de nombre Carol Darronch en el Fashion Place Mall de Murray, Utah, haciéndose pasar por un oficial de policía.
le informó que habían intentado robar su coche. Derron subió al auto de Bundy bajo la falsa creencia de que iban a ir a la comisaría para presentar un informe. Después de detener abruptamente el coche, Bundy saca una pistola y le esposa a la muñeca. Ella lucha y consigue apartarse antes de que Bundy pudiera fijar el otro extremo de las esposas. Ella lo golpea en la cara y sale corriendo, y consiguió que un conductor que pasaba por allí la llevara a la comisaría de policía, esta vez de manera real. Una vez ella llega a la comisaría, Carol narra todo lo sucedido a los agentes y da la descripción muy detallada, muy completa del hombre, del vehículo que este manejaba. Incluso se puede tomar una muestra de sangre del atacante, porque ella llevaba encima un poco de sangre de este hombre. Esa misma noche, la del 8 de noviembre, David Kane, de 17 años, desaparece del aparcamiento del Instituto Escolar de Beaumont, donde había acudido junto con sus padres a ver una obra de teatro. Al ver sus familiares que David tardaba mucho, que no aparecía, decidieron llamar a la policía. La policía hizo una requisa por todo el estacionamiento y encontraron una llave de un par de esposas. Esta llave pertenecía al par de esposas con el que Carol Darroch había llegado a la comisaría. Durante las preguntas que le hace la policía para ver si hay testigos, aparece la directora de la obra de teatro, quien les dice que durante la actuación un hombre de aspecto parecido al retrato robot que el policía les mostró le solicitó que lo acompañara al estacionamiento para identificar un auto, pero ella, en medio de todo el trabajo que tenía por la hora, se niega y le dice que está un poco ocupada. Casi un mes de estos acontecimientos, un hombre llama a la estación de policía para informar que en la noche de desaparición de David Kane había visto salir abruptamente de un estacionamiento un Volkswagen de un color claro que claramente había estado estacionado dentro del estacionamiento del instituto. El 12 de enero de 1975, Carol Campbell, de 23 años, acompaña a su prometido, que es un doctor, el doctor Raymond Gadowski, a un seminario en Aspen, Colorado. Mientras descansaban en el salón del hotel, ella sube a la habitación para buscar una revista para desaburrirse. El doctor Gadowski y sus hijos, al ver que ella no regresaba, decidieron ir a buscarla, pero no la encontraron. A media mañana se dio aviso a la policía de su desaparición. Un mes después, un trabajador encontró el cadáver congelado de Campbell en un banco de nieve a 3 kilómetros del hotel. Había sido lastimosamente violada y brutalmente golpeada. No se encontró evidencia alguna del atacante. El 1 de marzo de 1975 es descubierto un cráneo en una zona boscosa de las montañas de Taylor, en el estado de Washington. Pertenecía a Brenda Ball. La policía realizó una amplia búsqueda por sus alrededores y 3 días después encontraron partes de los cuerpos de Linda Healy, Susan Runcorn y Roberta Parks. Posteriormente se hallaron otros restos que fueron identificados como pertenecientes a Donna Mason. El descubrimiento de algunas de las víctimas no detuvo para nada a Bundy, ya que el 15 de marzo de ese mismo año él secuestra a Julie Cunningham, de 26 años, cuando ésta se dirigía a una taberna en Vail, Colorado. Su cuerpo no ha sido hallado todavía. El 6 de abril de 1975, Denise Oliverson, de 25 años, tras discutir con su marido, decide ir a visitar a sus padres en Grand Junction de Colorado. Denise no regresó aquella tarde, pero tampoco llegaría a la casa de sus padres. Desapareció y su cuerpo tampoco ha sido encontrado. 9 días más tarde, Melanie Cooley, de 18 años, desapareció cuando regresaba del instituto. Un trabajador de caminos descubrió su cadáver el 23 de abril. La chica había sido golpeada con una barra
tenía las manos atadas a la espalda y una funda de almohada había sido anudada con bastante presión alrededor de su cuello. El 1 de junio de 1975, Shelley Robertson, de 24 años, decidió viajar por el país haciendo autostop, lo que ha sido una práctica muy común y es muy normal hacerlo aquí en este país. Sus amigos no se preocuparon demasiado, ya que ella pues solía hacer esto muy seguido. Cuando pasaron varios días sin verla. El 21 de agosto del mismo año encuentran su cadáver 2 estudiantes en el pozo de una mina cercana a Georgetown, en Colorado. En los juicios posteriores, Ted nunca aceptó haber cometido este homicidio. Gracias al retrato robot, una amiga cercana de Meg Anders, que era la novia del momento de Ted Bundy, lo reconoce como Ted Bundy y llama a la policía. Por otro lado, Meg Anders también llama a la policía, pero en este caso ella llama de manera anónima, diciendo que muy posiblemente su pareja podría ser el asesino. Y aunque se dieron fotos recientes de él, ni la policía ni los testigos lograron identificarlo, y esto pasó como una pista falsa. Después de esto, Bundy adopta la estrategia de estar cambiándose de estado en estado para evitar que la policía descubriera un patrón de actuación, sabiendo pues claramente que las policías tienen que pedir como permisos para poder intervenir de estado a estado. No pueden cruzar las fronteras entre estados para hacer alguna investigación si no hay una certeza de que puede ser la misma persona. Pero como pasa con otros criminales, con el paso del tiempo sus ataques se fueron volviendo mucho más erráticos, mucho más temerarios, más brutales, más descarados. Ya no le importaba cuidarse de cierta forma, sino ya lo hacía de manera descarada. Algunas de sus víctimas se convirtieron en testigos, lo que más adelante haría posible que el proceso ya penal contra Bundy pues fuera un hecho. El 16 de agosto de 1975, como por un golpe de suerte, un patrullero detiene el Volkswagen de Ted Bundy para poder verificar su placa, pero pues el conductor, presa del pánico, se da a la fuga, pero pues es detenido más adelante. Dentro del vehículo encuentran una placa de metal, encuentran esposas, cinta adhesiva, y ya con esto se da inicio a la investigación a gran escala de Theodore Robert Bundy. El 23 de febrero de 1976 comienza un juicio contra Ted Bundy por secuestro agravado. Tenía 29 años y entra en la sala con la confianza de que no existían pruebas suficientes en su contra. Sin embargo, Carol DeRonch lo señala como el hombre que intentó secuestrarla y amenazó con matarla. Él obviamente niega por completo estas acusaciones, él niega conocerla, pero él no tenía una coartada, eso le juega en contra. El 30 de junio de 1976 fue condenado a una condena de 15 años de prisión con posibilidad de libertad condicional. Ya estando en prisión, los médicos le efectuaron algunas pruebas psicológicas y toxicológicas, concluyendo que no era un paciente psicótico, ni era drogadicto, ni era alcohólico, ni tampoco sufría algún tipo de daño cerebral que de pronto pudiera explicar pues su comportamiento. Los resultados de las pruebas permitieron seguir preparando otros procesos judiciales en su contra. Las pruebas periciales que le hicieron al Volkswagen determinaron que las muestras de pelo encontradas en el vehículo pertenecían a Melissa Smith y Carrie Campbell. ¿Las recuerdan? Exámenes posteriores revelaron que las contusiones cerebrales en ambos cuerpos podían haber sido ocasionados con la palanca que fue encontrada en el carro de Ted Bundy. La policía de Colorado levanta
cargos por asesinato el 22 de octubre de 1976 y en abril de 1977 fue trasladado a la prisión del condado de Garfield en Colorado. Pero cuando se creía que la pesadilla había acabado, Ted no se iba a rendir tan fácil. En los preparativos para el segundo juicio, Ted despide a sus abogados y decide que él se va a defender a sí mismo. Con esto se le permite a él ir a la biblioteca de la corte para prepararse en Aspen, Colorado. Pero el 7 de junio de 1977 salta por la ventana de la biblioteca, incluso se lesiona uno de sus tobillos y aún así eludió a la policía durante 6 días. Él sobrevive robando y durmiendo en una cabaña abandonada. La policía por fin lo atrapa cuando él estaba intentando robar otro Volkswagen que traía las llaves puestas. Pero antes de que lo atraparan, el 14 de enero de 1978, el edificio de la fraternidad Chi Omega de la Universidad de Florida estaba semivacío. Cuando Nita Nervi volvió de madrugada, le extrañó que la puerta estuviera abierta y decidió esconderse. Vio salir del edificio a un hombre que llevaba una gorra azul y una carpeta envuelta en un trapo. Creyendo que habían asaltado la fraternidad, fue en busca de su compañera Karen Chandler, a quien encontraría tambaleándose por el pasillo gravemente herida. Otra compañera, Kathy Kleiner, fue hallada con vida aunque malherida en su habitación. Cuando la policía llega, encuentra el cadáver de Lisa Levy, que había sido golpeada en la cabeza y violada brutalmente. También encuentra el cadáver de Margaret Bowman, estrangulada mientras está dormida con un golpe en la cabeza que le destrozó por completo el cráneo. El resto de las chicas no pudieron aportar mayor pistas, salvo el testimonio de la chica que se había escondido. Pero no contento, Ted ese día definitivamente había salido a cazar. No muy lejos de la fraternidad donde había atacado a todas estas chicas, ataca también a Cherry Thomas, quien milagrosamente sobrevive a una brutal paliza que este hombre le dio. Tenía su cráneo fracturado en 5 partes, tenía la mandíbula totalmente rota y un hombro dislocado. La joven sufrió pérdida permanente de la audición y problemas de equilibrio. En la escena del crimen encontraron también muestras de cabello y de sangre del agresor. El 9 de febrero de 1978 secuestra a Kimberly Leach, de 12 años, en Lake City. Su amiga Priscilla narra a la policía que la había visto subirse a una camioneta blanca con un hombre del que no pudo aportar mayores datos. Bundy secuestra a esta niña cuando la niña está regresando sola a la escuela por el bolso que se le había olvidado. La convenció de irse con él y la llevó a un lugar aislado para agredirla física y sexualmente. La niña lastimosamente muere durante la violación. En Florida, en 8 semanas después, fue encontrado su cuerpo. Regresa nuevamente a su apartamento, limpia las posibles pistas que quizás le había quedado, roba nuevamente otro carro y ahí es cuando procede a huir de Tallahassee. Llega a un hotel, pero tiene problemas con sus tarjetas, tiene problemas para pagar y termina llegando a Pensacola, Florida, donde las placas del auto del robado fueron encontradas por la policía de la patrulla David Lee, que lo detuvo después de una corta persecución y una breve lucha. Era la tercera vez que era detenido por temas de tráfico. Ya el 17 de noviembre de 1978 se le toma declaración y él revela su nombre, ya que había algunas dudas sobre su identidad. Recuerden, pues en esta fecha era un poco difícil verificar el tema de las huellas. Dado que en este caso él tuvo un diferente
se puede decir modus operandi, Bundy manifestó su descontento cuando el oficial de la policía que le tomó sus datos preguntó cómo se escribía su nombre, ya que Bundy esperaba que todos lo supieran. Tenía su ego de verdad demasiado alto. El 25 de julio de 1979 en Miami, Florida, se le juzga a él por los homicidios que él cometió en la fraternidad Chi Omega. La revelación de los delitos tuvo tal impacto en la opinión pública que la gente, la gran parte de los estadounidenses consideraban a Ted Bundy como la encarnación del mal. Nuevamente, Bundy despide a su abogado y decide defenderse a sí mismo. Él creía definitivamente que podía hacer un trabajo mucho mejor que cualquier otro abogado con experiencia. Pero las evidencias contra él serían tan aplastantes que no tendría manera de defenderse. Primero fue Nita Nervi, la chica que se esconde cuando llega a la fraternidad, que lo describe perfectamente y lo señala como el hombre que salió de la fraternidad a cierta hora de la noche con una gorra azul. Después sube al estrado un odontólogo, Richard Sobrión, quien determinó que las marcas de los dientes encontradas en Levy coincidían con la dentadura de Bundy. Para tomar la muestra, porque a él le tomaron una muestra con yeso de sus dientes, no pudieron decirle nada a él porque sabían que él podía ser tan astuto que podría hacer cualquier cosa para destruir su dentadura y así el molde no coincidiera. Así que decidieron vigilarlo de cerca antes de tomar la muestra, y cuando lo llevaron al consultorio fue cuando le dijeron lo que iban a hacer. Él no se lo esperaba y fue un golpe muy bajo para él. Ambos lados, tanto la fiscalía como el mismo Ted, o sea, la defensa, llamaron y también llamaron a hacer cargos y descargos frente al juicio, incluyendo a Louise Bundy. Si ustedes recuerdan, es la mamá de Ted. Bundy lloró durante el testimonio de su mamá, pero para todos creen que fue fingido su llanto. Al jurado se le permitió escuchar los detalles también del delito que ya se le había juzgado en Colorado, que fue el de That Round. Para el 24 de julio de 1979, tras 6 horas y media de deliberación, el jurado lo declara culpable. Él escucha el veredicto sin mostrar ninguna emoción, a diferencia de su madre, quien suplicó piedad. Bundy afirmó ser víctima de una farsa, de todo un montaje, de un juicio injusto y abusivo, por lo que no tenía que pedir clemencia. O sea, él se lo voltea y le dice a su madre: no tienes por qué pedir clemencia porque todo esto es una farsa, por algo que él ya había dicho que no había cometido. El juez Howard lo sentenció a la pena de muerte en silla eléctrica por los asesinatos de Lisa Levy y de Margaret Bowman. Él, ya estando en el corredor de la muerte, el estado de la Florida decidió juzgarlo por el asesinato de Kimberly Lynch. El 7 de enero de 1980 comienza el juicio. Tras el fracaso de ejercer como su propio abogado, Bundy contrata a Julius Africano y a Lynn Thompson. Con ellos traza la idea de apelar por incapacidad mental, pero la estrategia legal no funcionó y fue declarado culpable nuevamente. Pero aquí hay algo muy curioso que pasa. Durante el juicio por el caso Lynch, él aprovecha una antigua ley de Florida que proclama que toda declaración de matrimonio en un juzgado hecha en presencia de funcionarios judiciales era válida, como el hecho de querer casarse en un barco y que el capitán del barco los case sea considerado un matrimonio legal. Bueno, así pasa en un juzgado. Entonces, haciendo uso de este derecho, él le propone matrimonio a su novia en ese momento, que es Carol Ann Bond, y Bond se convierte entonces como la esposa de Bundy, pero pocas horas más tarde es declarado culpable nuevamente y nuevamente sentenciado a muerte, pero en este caso por el asesinato a Lynch, y es enviado de nuevo a la prisión de Radford. Nada en la vida de Ted Bundy fue fácil, ni sus delitos, ni su aprehensión, ni su recaptura, ni su juicio, nada fue fácil, y el tema de su ejecución no iba a ser diferente.
él siguió proclamándose inocente y metódicamente agotó todas las oportunidades de apelación. Representándose a sí mismo una y otra vez, obtuvo varias veces numerosos retrasos para la ejecución. Incluso la primera fue el 4 de marzo de 1986, cuando solo faltaban 15 minutos para su ejecución. También otra fue el 2 de julio de 1986 y otra más el 18 de noviembre, a tan solo 7 horas de ser citado para su ejecución. Bundy sabía que tenía un encanto, que tenía un don de palabra, y siempre usó esto para poder luchar por retrasar su final. Él usó su encanto, era un hombre guapo, encantador, tenía una manera de desenvolverse muy fácil, y esto él lo usó y se ganó de cierta manera los medios, y podía ser considerado como de la época el Roberto Valentino de los asesinos seriales, y llegaron al punto de ignorar que en realidad él era un hombre brutal, sádico y un pervertido. Bueno, estando él en esta lucha constante por aplazar su sentencia, él se hace colaborador de Bob Kemper, que es el jefe de investigación de justicia criminal de Washington DC. Incluso él colabora con datos, con información de cómo piensan los asesinos seriales, los psicópatas, bueno, en este caso, y ayuda en la búsqueda de Gary Ridgway, que más adelante se le conoce a él como el asesino de Green River. A él le confiesa lugares donde él guardaba el resto de algunas de sus víctimas. En la casa de él fueron descubiertas algunas de las cabezas, y la conducta en ese entonces de Bundy fue catalogada como de perversión y de compulsión necrofílica. Pero ya el 17 de enero de 1989 él obtiene ya la fecha definitiva para su ejecución, que iba a ser una semana después. Él lo que estaba haciendo era dar confesiones como cuentagotas para descubrir los cuerpos de sus víctimas. Incluso trató de manipular junto con sus abogados a familiares de víctimas que no habían sido encontradas, para que le dieran más tiempo para que él pudiera seguir confesando y pudieran ser encontradas estas víctimas. Pero ya los familiares estaban agotados, estaban cansados y se negaron a hacer la petición. Incluso él llegó al punto de inventarse asesinatos, de inventarse crímenes, fechas inconexas, datos incompletos, para tratar de aplazar su ejecución. Y es cuando estaba colaborando con el FBI para la captura del asesinato de Green River, y él se ofrece a resolver más homicidios. O sea, él estaba picando piedra de donde fuera para tratar de aplazar su ejecución. Durante los últimos días él hace toda una maratón de entrevistas, pero siempre él no daba datos completos. Incluso él seguía negando crímenes cometidos a las víctimas más jóvenes, pero pues no hubo nada que hacer. O sea, no hubo manera de aplazar la fecha de ejecución. En el último día él llama a su mamá, rechaza su última comida y ya es ejecutado el 24 de enero de 1989 y declarado muerto a las 7:16 de la mañana. Tenía solo 42 años, es cremado y sus cenizas son esparcidas en la cordillera de las Cascadas. Otros profesionales que estudiaron a Bundy lo consideraron un caso muy especial, ya que era sádico, necrofílico, carente de sentimientos de culpa y con la necesidad imperiosa de hacer daño a otras personas y obtener placer sexual. Julia, la tía de Bundy, recuerda después un incidente muy perturbador que tuvo con su joven sobrino. Ella cuenta que se quedó dormida, que tomó una pequeña siesta y despertó en la cama rodeada de cuchillos, todos los cuchillos que usaba la familia, y Ted, que solo tenía 3 años, estaba frente a ella mirándola de manera sonriente. Él también se consideraba fetichista de los pies. Incluso hay un dato curioso en donde mientras él estaba escondiéndose en la Florida, usa una tarjeta de crédito robada y se compra más de 30 pares de calcetines. Y es así como finaliza la vida de uno de los psicópatas seriales, asesinos seriales
más extraños, se puede decir, que tuvo el territorio norteamericano. Intentó culpar a muchas cosas, la sociedad, que la pornografía, que su infancia marcada un poco por la violencia que vivió junto con su abuelo. Es un tema que realmente causa muchas preguntas, nos quedan muchas preguntas en el aire. Preguntas que no fueron contestadas, como la ubicación de algunos de los cadáveres, en fin, varias cosas. En Netflix se encuentra una serie y se encuentra unas cintas grabadas de él, las cintas grabadas de Ted Bundy. Si les gusta este tema de los asesinos seriales, recomiendo que la vean. También aquí en YouTube hay muchos canales donde hablan un poco más y pueden profundizar un poco más en el tema. Yo espero que les haya gustado, que yo se los haya resumido en algunas palabras. Espero que les haya gustado el maquillaje también. Intenté hacer un maquillaje un poco más oscuro. Hoy hice se puede decir un halo eyes con algo de glitter en los ojos. Yo espero que les haya gustado. Si quieren que sea un video de manera más específica en el maquillaje, con gusto se los puedo hacer. Déjamelo en la caja de comentarios. Le pido una disculpa si tuve algunos problemas con el audio, se me desconectó en algunas ocasiones el micrófono y no me di cuenta. También la iluminación. Les prometo que estoy invirtiendo en un mejor estudio, en un mejor espacio para hacer mejor contenido para ustedes. Y eso ya es todo por hoy. Por favor, regálame un dedito arriba, suscríbete al canal, compárteme si te ha gustado, si crees que otra persona debería conocer esto. Gracias por tu apoyo. Gracias a esto el canal puede seguir creciendo y manteniéndose. Y si tienen alguna sugerencia de algún tema en específico que les gustaría que yo hablara, de algún producto que les gustaría que yo probara, o de algún maquillaje que les gustaría que yo le hiciera el tutorial, déjamelo también en la caja de comentarios. Cualquier opinión, cualquier crítica es bien recibida. Y yo te veo en un siguiente video. Les mando besos, Dios los cuide, los bendiga. Nos vemos. Bye.